¿Ellos dos? ¿Quién quiere empezar? Les dejo que ustedes elijan o lo deciden. Si te parece, me habían quedado cositas para responder, empiezo yo. Perfecto. Listo. Vamos a hacer 10 minutos, ¿les parece? Son más o menos 5 intervenciones en total, 10 minutitos, un careo cara a cara. Cuando ustedes empiecen a hablar, directamente yo le hago señas para no interrumpir. Cuando ustedes empiecen a hablar, yo le hago correr el tiempo a cada uno. Listo. Los conceptos que leyó Carlos Veloz del catecismo, si se fijan bien, no contradicen los conceptos que yo planteé. Cuando yo planteo que es el intérprete el que actualiza el sentido de las escrituras, lo que hago no es negar que las escrituras sean inspiradas ni que sean inerrantes. Lo que hago es describir un fenómeno psicológico, mental, que pasa en todos los textos, también pasa en el campo del derecho. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos los 10 mandamientos y decimos, bueno, ¿cómo aplicamos los 10 mandamientos a Internet? ¿Sí? Bueno, hay que hacer un calibraje, hay que hacer algún ajuste, porque obviamente cuando los 10 mandamientos fueron escritos no existía Internet. También las escrituras necesitan de que hagamos un calibraje y que el intérprete actualice ese sentido para detectar y dar respuesta moral a temas de la actualidad que no estaban en las escrituras. Por ejemplo, la anticoncepción. La anticoncepción no es un tema que estaba en las escrituras ni que podía estar. O, por ejemplo, el tema de si es lícito o no usar vacunas formadas por tejidos de fetos abortados. Entonces, evidentemente, es necesario que una autoridad interprete las escrituras y saque una conclusión porque han pasado tantas cosas posteriores a las escrituras que nosotros necesitamos que alguien las interprete bien. Y que obviamente la solución no está en las escrituras. Y en ese sentido digo que es un instrumento de la autoridad, porque su sentido propio muchas veces no es prístino, no es claro y conciso. No digo que siempre, que nunca lo es, digo que a veces no lo es y que requiere una interpretación. Gracias, Carlos. Sí, bueno, primeramente yo tomé y abordé el concepto que usted emitió cuando dijo que la escritura no es una autoridad, sino que las autoridades son los seres humanos que van a ella para establecer algún tipo de interpretación. Creo que usted, con todo respeto, profesor, está confundiendo lo que es interpretar las escrituras a lo que su propia iglesia, vuelvo y le repito, reconoce como el tripié. La palabra de Dios es autoridad, el magisterio es autoridad y también la tradición apostólica es autoridad. Que usted diga que se necesita autoridades para ir a la escritura, desarrollar un quehacer teológico, yo no me opongo a eso, porque nosotros tenemos también magisterio, un magíster que va a las escrituras y por lo tanto es un quehacer teológico para que luego se transmita esto como una enseñanza estableciendo autoridad. Ahora bien, la Biblia es la que establece autoridad. ¿Por qué? Porque lo único que menciona la palabra de Dios como inspirado por el Espíritu Santo para que se sepa que Jesucristo vino, murió y resucitó y es el Mesías, es la palabra misma de Dios. Y por lo tanto, los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo presentan acá en sus escritos esta autoridad que, repito, su propia iglesia reconoce y que históricamente ha tenido un devenir histórico en los concilios, yendo a ella para que a través de ella esa autoridad pueda establecer algún tipo de defensa o apología en contra de aquellos que no estaban apegados a una correcta o aún mucho más apegada interpretación de las escrituras. Por eso tenían que ir al juez final. Los padres apostólicos presentan a la escritura como aquella que iba a servir para las discrepancias y establecer en el quehacer teológico la mejor comprensión de ella. Entonces, si usted dice que la escritura no es autoridad, usted está eliminando una parte importante de su tripié. Y creo que la Iglesia Católica no le aceptaría eso. Yo digo que la escritura no es propiamente. Yo utilicé un circunstancial de modo justamente para evitar esa crítica. No es propiamente una autoridad en el sentido de que una autoridad es una persona con inteligencia y voluntad
que toma decisiones, que determina, que elige, que manda que se haga tal cosa, que manda que se haga tal otra. Vamos a poner ejemplos para que esto sea más claro, pero como ustedes saben, hay ciertas prácticas de holocaustos que en el Antiguo Testamento son mandados por Dios para hacer y que son explícitamente mandados por Dios. Incluso hay algunas partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, en donde se indica que cierta grasa no se coma y que se ofrezca a Dios. Bien, entonces, ahí tenemos ejemplos. Hoy nosotros no hacemos esos holocaustos. Nosotros hoy no ofrecemos esos holocaustos. Evidentemente han sido derogadas esas prácticas, ¿sí? Pero requiere una interpretación. Es decir, y por otro lado, me llama la atención también, Carlos, que muchos de los conceptos que tú tomas y haces bien en tomar, como segunda naturaleza, hipóstasis, dos naturalezas, etcétera, son conceptos que fueron larvados dentro de la teología católica. Entonces, de alguna manera, lo que yo te quiero proponer es que tomes conciencia que estás, de alguna manera, utilizando la doctrina católica, pero para ir contra la doctrina católica, y que en ese sentido me parece que hay una paradoja en eso. O sea, fíjate que tú necesitas del Concilio de Nicea para ser cristiano, y está bien que lo seas, pero el Concilio de Nicea justamente declara la autoridad de la Iglesia Católica. O sea, eso es el Concilio de Nicea es un concilio católico. ¿Ya puedo? Ok. No, creo que usted está confundiendo los términos acá y también el sentido a lo que yo me apego. Primero, la palabra de Dios constituye como autoridad lo que la iglesia debe de hacer. La iglesia no le da órdenes a la palabra de Dios. La palabra de Dios constituye lo que la iglesia debe de hacer. Ahora, en ese devenir, como le dije, del quehacer teológico interpretativo de las escrituras, entonces se amplía el marco de referencia. Cuando la palabra de Dios manda, el Señor dice, comed, ¿verdad? Y bebed. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Usted tiene una interpretación. El Señor nos está mandando a celebrar esto. Esto es un mandato de la palabra de Dios. Esto no es un mandato de los hombres. Cuando el Señor dice que nosotros no debemos robar, mentir, matar, no debemos adorar imágenes o rendirle culto. Cuando Dios dice que no nos postremos, que le hagamos proscuneo a ningún pilar sagrado. Cuando Dios dice que no nos hagamos imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es un mandato de la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Josué, guarda las palabras que le di a Moisés, atesórala en tu corazón, no la apartes nunca de ti. Es un mandato de Dios. Todo es un mandato de Dios. La palabra de Dios es la base fundamental de la fe cristiana. La palabra de Dios dice claramente que todas estas cosas se escribieron para que sepamos y creamos que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, cuando la misma palabra de Dios constituye obispos que dicen que deben de ser maridos de una sola mujer, no dado al vino, tener en sujeción sus hijos, cuando se obedece a la palabra de Dios, se está obedeciendo la autoridad de la misma palabra del Señor, la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted dice no necesariamente, ¿a qué usted se refiere con no necesariamente? Cuando la Iglesia Católica dice que la palabra de Dios es del mismo nivel de la tradición oral y del mismo nivel del magisterio. Entonces, usted quiere poner por debajo a la palabra de Dios en ese tripié, lo cual, le repito, su propia iglesia, con todo respeto, profesor, no se lo acepta. O sea, eso es una concepción suya como filósofo que no lo apoya su propia iglesia. 2 minutos. Primero, yo te agradezco, pero no soy propiamente un filósofo, soy un humilde licenciado en filosofía, ¿no? Filósofos son Sócrates, Platón, Aristóteles, esa aclaración la hago siempre. Y el amigo Horacio. Y el amigo Horacio. Segundo, en realidad yo lo que estoy diciendo no contradice lo que estás diciendo tú, porque de nuevo, lo que hay es una prioridad psicológica que tiene que ver con el dinamismo de la lectura. Yo necesito que alguien desde afuera de la Biblia me interprete la Biblia. Y en ese sentido, el que me interpreta la Biblia es la autoridad y la Biblia es un instrumento de la autoridad. Porque, te vuelvo a decir, para los temas de hoy que no existían por el desarrollo tecnológico, necesitamos a alguien que aplique esas escrituras y las
y ajuste, las calibre y pueda desentrañar el sentido de ellas y aplicarlas a temas de hoy. Necesitamos eso, necesitamos de alguien que esté fuera de la Biblia para interpretar la Biblia. Eso por un lado. Por otro, los conceptos, o sea, a mí me llama la atención que hay muchos conceptos que tú asumes que son conceptos que nacieron en el seno de la teología católica. La Biblia es católica. La Biblia en realidad es parte de la tradición escrita. Nosotros tenemos tradición oral, tradición escrita. La tradición escrita es la Biblia. Por eso es que la autoridad que ha recopilado los libros es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que ha dicho estos libros sí, estos libros no, estos libros sí, estos libros no. Este libro, este evangelio apócrifo no, esto. Y eso ha terminado cristalizado en el Sínodo de Roma a finales del siglo IV. Entonces, de alguna manera tú no te das cuenta, pero abrazas la Iglesia Católica, que es la que te da la Biblia, y luego rechazas la autoridad de la Iglesia Católica. Yo ahí creo que hay algo para pensar. ¿Veloz? Bueno, yo lo que rechazo es todo lo que vaya en contra de las escrituras, que la escritura no lo pueda sustentar. Y no es cierto que la Biblia es católica. La Biblia es para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y además, esto fue dado a los profetas judíos y a los apóstoles judíos, no a católicos, apostólicos y romanos de rito latino. Por lo tanto, usted debe de entender a quién el Señor le estaba dando la revelación para que esto quedara compilado en algo que nosotros reconocemos como Biblia o canon o vara de medir, para que nosotros a partir de ahí recibamos esa revelación de parte de Dios que, insisto, no se le dio a los paganos católicos romanos. Y digo paganos no de manera despectiva, sino porque así lo veían los judíos, sino que se la da al pueblo de Israel para que judíos, como Cristo fue judío, entonces se dé la construcción revelada de estos textos. Y yo le voy a citar la Biblia, Deuteronomio capítulo 4, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? No está diciendo que se lo está dando a los romanos, se lo está dando a los judíos, a los profetas. Y así sucesivamente, usted va también al Nuevo Testamento y usted puede leer el Romanos capítulo 3 que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todos los sentidos. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada, ¿a quién? A los judíos, la palabra de Dios. No dice los católicos romanos de rito latino. Por lo tanto, usted, como usted dice que yo no acepto la autoridad de la Iglesia Católica, no, yo no acepto interpretaciones que no pueden ser sustentadas a la luz de la Biblia. Por lo tanto, esa autoridad para mí no tiene una validez estructural en muchos de sus dogmas. Pero yo acepto la palabra de Dios como autoridad que usted dice que de alguna manera no es autoridad. Tiempo. Yo lo que planteo es que tú reconoces la autoridad de la Biblia para formar la autoridad de la Iglesia para formar la Biblia. Luego reconoces la autoridad de la Iglesia en Nicea, porque tú, como nosotros, eres cristiano y aceptas que Cristo es Dios. Pero luego ya no, luego a esa autoridad que le reconoces a la Iglesia para formar la Biblia y en Nicea, luego ya no se la reconoces en concilios posteriores. Cuando la autoridad de la Iglesia Católica es la misma en Nicea, en Jerusalén, en Éfeso, en Trento y en adelante. Y eso me parece inconsistente porque es la misma iglesia, es la misma persona jurídica que se continúa a lo largo del tiempo. Por otro lado, cuando hablaste de imágenes, no sé si estabas queriendo decir o deslizar el hecho de que nosotros no deberíamos tener imágenes. Entonces se me ocurrió el ejemplo de Moisés y la serpiente de bronce, que es cierto que Dios le dice que no se construyan imágenes en un contexto de paganismo, pero luego Dios prescribe que se construya una imagen de una serpiente de bronce y aquellos que mirasen a la imagen serían curados. Por eso digo, es necesaria una interpretación, porque si no hay una interpretación autoritativa de una autoridad definitiva, caemos en contradicciones.
Y por eso cada iglesia protestante y cada denominación forja su propia teología. En la Biblia nosotros leemos que hay un solo Dios, pero a veces leemos que el demonio es el Dios del mundo. Después leemos, estos hombres hacen de su vientre un Dios. Entonces alguien podría decir, hey, ¿cómo hay varios dioses? ¿Hay muchos dioses? No, es una forma de hablar, pero eso hay que explicarlo. O sea, la interpretación a pasajes complicados de la Biblia no está en la Biblia misma. Eso es lo que yo quiero plantear. Por eso, la autoridad de la Iglesia Católica no la puedes obviar. No puedes aceptarla para formar la Biblia y luego, hey, no, ya no tengo nada que ver con la Iglesia Católica. Bueno, yo puedo obviar toda mala interpretación, no importa de dónde venga. Lo que yo nunca voy a obviar es la autoridad de la palabra de Dios. Como ya le demostré que es la autoridad que está por encima de todo, incluso le dije que en su catecismo, la iglesia está al servicio de la Biblia, no la Biblia al servicio de la iglesia, porque la Biblia como elemento inspirado, como escrito inspirado, viene de Dios. El Espíritu Santo es que está obrando ahí, no el hombre, es el Espíritu Santo. Ahora, es usted que está poniendo de alguna manera que la Biblia, la palabra de Dios misma, el Espíritu Santo que está infundiendo esa inspiración, usted quiere minimizar esa autoridad de alguna manera. Es usted, no yo. Yo no he dejado de reconocer que hay autoridades y por eso le cité la Biblia, porque la Biblia es la que constituye autoridades. Es ella de que dice cómo se debe de constituir las autoridades. Desde el Antiguo Testamento es ella, es Dios que está diciendo lo que se tiene que hacer, no el hombre. Por otro lado, usted me está diciendo que yo me voy al concilio de Nicea. Yo no he citado el concilio de Nicea acá. Usted creó un hombre de paja, con todo respeto, profesor, porque usted cree que la Biblia se hizo en el concilio de Nicea. Y el canon estructurado del Nuevo Testamento ya estaba constituido en el 165 al 162, mucho antes de Nicea. Ya estaban los 27 textos ahí. Ahora, que hubo un desarrollo para sustentar los textos sagrados, así como los judíos también sustentaron los textos sagrados, eso yo no se lo niego a nadie, pero eso no le está quitando la autoridad de la Biblia y los mandatos directos que da Dios mismo en su palabra. Por otro lado, yo no necesité ir a una iglesia católica romana para yo decirle lo que dice la Biblia, que la Biblia necesita ser estudiada. Claro, porque el mismo Jesucristo dice a los fariseos y saduceos que escudriñen las escrituras porque en ella está la vida eterna. Esa es la escritura que está mandando Jesucristo y luego le hace un reclamo diciendo, ustedes han invalidado la palabra de Dios por tradiciones de los hombres. Nunca mencionó la palabra tradición, nunca mencionó la autoridad de los hombres. Le quitó la autoridad al Sanedrín y le puso la autoridad única de la ley de Moisés, profetas y salmos. Ahí está la autoridad de Dios. Bien, para ir aterrizando, Sí. perdón, hacemos las últimas dos intervenciones, o sea, monedero veloz. Aprovecho rápidamente, no llego a responder esta pregunta, lo vamos a dejar para el debate de mañana de David Martínez respecto al conocimiento de Cristo, que nos dice, ¿la plenitud del conocimiento de Cristo se encuentra en la Biblia o necesitamos la tradición? Digo, para ser salvos debemos saber quién es Cristo. Esto nos deja David, que simplemente transmito el super chat en agradecimiento, igual que a Chris Alexander, que nos dice, orgullo de estos jóvenes católicos. Eso fue una cátedra, gracias por el apoyo a Oncopediatría y a la labor que hacemos en este canal. Últimas dos intervenciones, si estamos de acuerdo, porque sabemos que ya es un poquito tarde. Y recuerden suscribirse tanto al canal de Juan Carlos Monedero como al de Carlos Veloz para que tengan siempre distintas opiniones y posturas y que les sirva y les sea de provecho a todos y agradeciendo que hayan elegido este espacio para este intercambio. Profesor, apenas empieza a hablar a usted, le va a correr el tiempo. Hay una afirmación que dijo Carlos que yo creo que el canon se hizo en Nicea. Yo nunca dije eso. Yo digo que en Nicea se definió dogmáticamente que Cristo es Dios. Por otro lado, yo no digo que no había versiones del canon en el 166, creo que fue la fecha que tú dijiste, sino que el canon definido es en el Sínodo de Roma a fines del siglo IV. Tanto es así que en los siglos anteriores, los evangelios apócrifos circulaban y había muchos católicos que citaban los evangelios apócrifos como inspirados y habían otros textos y no lo eran, y habían textos inspirados que algunos teólogos dudaban de si eran inspirados o no. Es decir, no había una unanimidad. O sea, el canon se define por primera vez de manera inapelable en el Sínodo de Roma, final del siglo IV. Eso por un lado.
Pero, por otro lado, eso es una cuestión de detalle. Lo importante acá, lo que yo quiero plantear, es que sí, que necesitaste, Carlos, y necesitamos nosotros de la Iglesia Católica para definir que Cristo es Dios. Y que si fuese solamente la Biblia, y que la Biblia es solamente la autoridad, o es la máxima autoridad, ¿no? ¿Cómo se determinan las diferencias de interpretación? Pero no solamente en el tema de Cristo es Dios, sino en miles de otros temas. ¿Por qué hay protestantes que bautizan de adultos y otros de niños? ¿Por qué hay protestantes que creen en, por ejemplo, que ordenan sacerdotes mujeres y otros que no? ¿Por qué hay protestantes que tienen una postura sobre la anticoncepción y hay otros que están en contra? Es decir, si tú quitas la autoridad de la Iglesia, pones la libre interpretación de la Biblia, donde cada uno es su propio papa. Entonces, en vez de solucionar el problema, lo multiplicas infinitamente. La historia demuestra que la atomización de las denominaciones protestantes es infinita. Lo primero es que lo que necesitamos es la guianza del Espíritu Santo, no a los hombres. Ese es el primer punto. La guianza del Espíritu Santo es lo que está constituido, porque Jesucristo dice que no nos dejará solos, y Él y el Padre nos envían al Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo, nosotros haciendo nuestro mejor quehacer teológico, pidiéndole al Señor para llegar al pleno conocimiento de la verdad. Eso lo dice la palabra de Dios. Segundo punto, usted mencionó la serpiente de bronce. Cuando el pueblo de Israel entró en idolatría, también le hizo culto religioso a la serpiente de bronce. Cuando salieron los profetas, ¿sabe lo que mandó a hacer Dios con esa serpiente? La destruyó. Porque no se le puede rendir culto religioso ni a pilares sagrados, ni a piedras talladas, y mucho menos a la serpiente de bronce. Dios no hizo eso para que le rindan culto a la serpiente de bronce. No sabía que usted podía tener una serpiente de bronce en su iglesia para rendirle culto. Tercer punto, usted me está aplicando a mí una falacia del non sequitur, porque ustedes tienen los mismos problemas. Si no, pregúntenle al Papa si la Biblia le enseña a él que todas las religiones conducen al mismo Dios, o si la palabra de Dios me dice que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie va al Padre si no es a través de él. Yo no necesito que el Papa me diga que todas las religiones conducen a Dios, todas esas religiones paganas, cuando yo leo en la Biblia que solamente mi Señor y Salvador es el único camino, la única verdad y la única vida. Y eso para mí es más que suficiente. Y lo entiendo tan claro que yo nunca voy a decir, y la Biblia tampoco, que todas las religiones conducen a Dios. Eso es algo terrible. Entonces, eso a lo interno de su iglesia está ramificando muchísima controversia, porque hay obispos que están siendo hasta excomulgados porque no aceptan esas cosas que está diciendo el Papa. Entonces, usted tiene que revisar lo que está dentro de su iglesia, sus autoridades, que históricamente han cometido muchísimos errores, incluso papas desenterrando a otros papas para excomulgarlos después que están muertos. Y eso no nos enseña la Biblia. Por lo tanto, querido profesor Juan Carlos, creo que hacer hombres de paja, de falsa equivalencia y non sequitur, no está a la altura de lo que yo le estoy diciendo a usted. Y por otro lado, en el canon que usted está mencionando, no se estableció en el siglo IV. Hubo incluso mutilación de textos bíblicos como Apocalipsis, que duraron 500 años mutilándolo, la Iglesia Católica Romana, mutilando Apocalipsis y algunas cartas. Fue en Trento que ustedes constituyeron por la Reforma Protestante un canon cerrado. Tiempo, gracias. Última intervención para cada uno. Me encanta que saques el tema de Francisco, pero ahí creo que estás un poco desinformado. Si hay algunos católicos en Argentina que hemos luchado y que hemos denunciado las cosas del Papa Francisco, somos los católicos dentro del grupo, donde yo soy un humilde soldado raso de esa, pero lo hemos denunciado nosotros. Yo no te estoy diciendo que la escritura no puede usarse para rebatir. Por supuesto que se puede usar para rebatir. Y por supuesto que esa afirmación del Papa merece censura teológica. De hecho, ha habido obispos que han salido a cruzar al Papa. Entonces, eso demuestra lo contrario de lo que estás diciendo. Demuestra que esos obispos no están diciendo, ay, como lo dice el Papa, yo no digo nada y me quedo tranquilito, así. Sino que, por ejemplo, Strickland y otros, en la Correctio Filialis, hace varios años, la podés googlear, salieron a cruzar al Papa. Pero no es el único caso. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, San Pablo salió a cruzar a San Pedro. Está bien, era una simulación más que un error doctrinario. Pero tenemos otros ejemplos. Si te gusta el ejemplo de Juan 22,
donde la iglesia en pleno sale a acusar a Juan 22 por un error teológico de Juan 22. Y me parece excelente. Yo no te estoy diciendo que la escritura no es una norma negativa, por supuesto. El tema es que a veces la escritura no es tan clara. En algunos casos sí es clara o nos parece clara y está perfecto. Y es suficiente el hecho de la escritura. Pero en otros casos no es tan así. Y ahí se necesita una autoridad. Y de nuevo, volvemos a la autoridad. Necesitas la autoridad de la Iglesia Católica. Tanto es así que cuando los protestantes se dividen de la Iglesia Católica empiezan a atomizarse entre ellos. Luteranismo no es calvinismo, arminianismo no es calvinismo ni luteranismo, empiezan a separarse y de hecho los mismos reformistas tienen que prohibirles a sus discípulos aplicar el principio de la libre interpretación porque si no era un caos. O sea, el principio que ellos reivindican para sí deben negárselo a sus discípulos. Gracias. Última intervención, Veloz. Si puede compartirme pantalla, por favor, si eres tan amable, Horacio, para mi última intervención. Mire lo que dice, no solo su Papa Francisco cometiendo tantos errores y metiendo la pata, y por eso yo no confío en la autoridad de los hombres, sino en la única autoridad infalible que es la Biblia, porque los hombres cometen errores, incluyendo una persona que dice que es el vicario de Cristo en la tierra. Cuando se ama al Papa, no se discute sobre aquello que él dispone o exige a aquellas otras personas que disientan de él, por cuanto doctas sean, las cuales, si son doctas, no son santas, porque quien es santo no puede disentir del Papa. Otro Papa, Pío X. ¿Sabe lo que le está diciendo su Papa Pío X? Que usted no tiene autoridad para ir en contra del Papa Francisco. Usted tiene que, al final, ya puede quitar la pantalla, por favor, Horacio. Usted al final tiene que someterse a lo que diga su Papa, porque él es el vicario de Cristo, según ustedes en la tierra. Y todo lo que diga el Papa se supone que es guiado por el Espíritu Santo, porque el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, es la roca, el que ata y desata. Y si su Papa dice que todas las religiones conducen a Dios y son un lenguaje distinto para llegar a Dios, ahí hay un error de su autoridad. Pero Jesucristo, que es mi única autoridad, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no necesito una interpretación de un grupo de personas que apoya al Papa como de manera magisterial diciendo que Él tiene razón. Y usted, que es un licenciado en filosofía, único en el desierto, una voz única en el desierto, en contra de su vicario de Cristo en la tierra. Por eso, la única autoridad que está por encima de todo es la palabra de Dios. Si no, tendrá que pelear con ese Papa que le dice a usted que no refute y que no esté en diserción con su propio Papa Francisco. Lo dejo hasta ahí, querido Horacio. Vuelvo a decir que estás desinformado. No, ya, si tú conocieras. Se acabó ya. Pero es importante. Si tú conocieras mi trabajo. Moderador, he escrito mucho sobre ese tema. He escrito mucho sobre ese tema y te puedo asegurar que hagamos una cosa. Le felicito, profesor, le felicito. Hagamos una cosa, porque este es un tema muy interesante. No, ya me tengo que retirar, lo cerramos acá, que el debate, yo estoy tomando nota, fue principalmente sobre la autoridad de la Biblia. 3 puntos fundamentales para ya terminar el review, que estoy súper cansado, igual que el resto, le agradezco a los dos el tiempo. Primer punto, mañana 21 horas, si Dios quiere, vamos a estar dialogando con Veloz y Rafael de Fides et Ratio sobre la naturaleza hipostática. Si el profesor Monedero quiere, el día jueves 22 horas, porque me adapto a los tiempos de él y su familia, podemos discutir lo que es la infalibilidad papal, porque es un tema muy extenso. Yo incluso lo he hablado con el padre Olivera Rabasi. Yo creo que acá hay muchos muñecos de paja dando vuelta, pero no viene a caso. Lo podemos discutir con todo gusto, porque doy fe que en efecto Monedero sí ha sabido, como laico, entender dónde aplica la infalibilidad papal y dónde debe haber asentimiento. Entonces yo invito a que lean el sitio web de él, que lo ha explicado detalladamente ese punto. Bien, y es un tema muy interesante para él. Tercero. Sí. Ya para no entender, el que quiera seguir escuchando al profesor Monedero, tienen el canal de profesor Monedero, a capa y a espada, Juan Carlos Monedero, se suscriben. El que quiere escuchar a Carlos Veloz, tienen su canal que es Fe y Razón. Se me confunde, los dos se llaman Carlos, pero bueno, tienen sus canales para el que los quiera escuchar, que es protestante y quiere aprender de Veloz, tienen su canal, que es católico y quiere aprender de Monedero, tienen su canal. Invitados a que puedan, el que los quiere escuchar ambos, que se suscriban a sus canales. Por aquí yo creo que es suficiente, porque si empezamos a hablar, esto va a ser una carnicería. Ya sé cómo termina estas cosas, estamos tratando de moderar.
sé cómo son, todos tenemos nuestros temperamentos, nada más. Agradezco a todos el respeto que se ha tenido, agradezco a los invitados que han sido respetuosos, creo que esto tenemos que tratar de promover los debates de altura. Último punto, este vivo yo lo voy a dejar solo para miembros, no quiere decir que queda oculto, ¿por qué? Porque ha sido retransmitido por el canal de Monedero. Entonces, si alguien quiere verlo en diferido, lo ve desde el canal de Monedero. Yo no tengo problema con el copyright, yo no tengo problema con que se suba, que lo recorten, que hagan fragmentos, siempre y cuando sea con el mismo respeto que nos hemos manejado aquí. Entonces, si Carlos Veloz de repente lo quiere usar en su reacción. Sí, yo lo pongo completico, o sea, yo no recorto nada. Bien, entonces, de último, cuando ya Veloz y Monedero, que son los que han participado, lo tengan publicado en sus canales, yo lo voy a dejar en privado en mi canal por una cuestión de orden con mi propio espacio, que tengo 2 canales, es una cuestión propia, pero no es que quede oculto, de hecho ellos pueden hacer uso libre de este contenido sin ningún problema. Yo en eso no tengo problema con el copyright ni nada. Solo le pido que no me deformen la voz, la cara, en esa cosa media rara que hacen. No, en mi caso yo no hago eso. Demasiado feo soy para que me hagan más feo de lo que ya soy, nada más. Lo último, hay más de 200 personas conectadas, yo le pido simplemente a los 200 conectados que esta noche, antes de dormir, nos caigan en gracia, no los invitados y yo mismo, oren unos por otros porque es agradable a Dios. Oren Amén. Por Monedero, oren por Veloz, estemos de acuerdo no con sus argumentos, demostremos la caridad cristiana, incluso con nuestros enemigos, nos dice la Biblia. Bueno, practiquemos esta caridad, primero con la oración, que es el primer gran acto de amor hacia el prójimo. Dios les bendiga a todos. Gracias.